¿Tienes dolor lumbar en tu día a día y no sabes cómo hacer para mejorarlo? Pues quédate 15 minutos conmigo que te voy a enseñar una rutina diaria para el dolor lumbar. Hola a todos y bienvenidos una vez más a Fisiolution, tu canal de fisioterapia, salud y bienestar. Soy Borja Laporta, fisioterapeuta de Fisiolution, y hoy vengo a presentarte un vídeo sobre una rutina diaria de 15 minutos para el dolor lumbar. Chicos, manos a la obra. Bueno chicos, vamos a empezar con nuestra rutina de ejercicio diario. Para ello empezamos con la movilidad. El primer ejercicio de movilidad consiste simplemente en llevar la cadera hacia atrás y hacia adelante 10 veces, despacio y todo lo amplio que podamos. Me voy a poner de lado para que lo veáis mejor. La idea consiste en, desde aquí, llevar la cadera hacia atrás todo lo que podamos y hacia adelante. Una anteversión de cadera y retroversión. Forzando para llegar bien a los extremos. Este ejercicio lo realizaremos 10 veces. Segundo ejercicio de movilidad. Lo que acabamos de hacer de pies, ahora vamos a aplicarlo en un ejercicio llamado el gato. Lo que vamos a hacer es, nos ponemos a cuatro patas y una vez estamos en esa postura, vamos a jugar cogiendo aire, llevando la cabeza hacia arriba y aumentando mucho nuestra curvatura lumbar, todo lo que podamos, forzando todo lo que podamos. Y al soltar vamos a llevar la barbilla al mentón y la cadera, como hemos hecho antes, llevarla hacia la retroversión. Cogemos aire la cabeza arriba y al soltar vamos a llevar la cadera hacia adelante y la barbilla, el mentón al pecho, soltando aire. Cogemos aire, soltamos. Esto vamos a hacer 10 repeticiones. Importante hacerlo despacio, controlando bien el movimiento y llegando a los extremos. Tercer ejercicio de movilidad. Ya hemos movilizado tanto de pies como sentados, nos queda el último que es tumbados. Lo que vamos a hacer es vamos a tumbarnos boca arriba, vamos a doblar las rodillas y desde esta misma postura lo que vamos a hacer es llevar las rodillas hacia un lado y hacia otro. Importante, no vamos a separar los hombros de la camilla. A un lado, muy despacito todo lo que podamos. Cuando notamos tensión, volvemos al medio y vamos al otro lado. Si queremos acompañar la respiración, cogemos aire al volver al medio y lo llevamos hacia el lateral soltando el aire. Cogemos aire llevándonos al medio, soltamos. Y este ejercicio haremos 5 repeticiones hacia cada lado. Cuarto ejercicio, chicos. Vale, ya hemos hecho movilidad, hemos masajeado la musculatura. Ahora tenemos que seguir dándole actividad y movilidad a toda esa articulación de otra forma distinta. Por lo cual, con el palo de la escoba, con una pica, con lo que tengáis en casa, lo que vamos a hacer es ponerla en el suelo, vamos a apoyar el talón del pie cerca y vamos a poner nuestro pie encima intentando tocar con el dedo gordo y con el dedo meñique, con los dos extremos vamos a intentar tocar el suelo. Y volvemos. Apoyamos el pie, llevamos el dedo gordo y el dedo meñique del pie al suelo y subimos. Esto vamos a realizarlo 10 veces, es decir, vamos a hacer 3 series de 10 repeticiones. Es importante que nos esforcemos mucho todo lo que podamos en que los dos dedos, tanto el dedo gordo como el meñique, lleguen a tocar el suelo. Pero como todo, chicos, no tiene que doler. Ahora vamos a hacer la segunda parte. Entonces vamos a girar el palo de tal forma de que se nos quede en perpendicular al pie. Una vez estamos aquí, el ejercicio consiste en, a la altura del medio pie, vamos a dejar el palo y vamos apoyando el talón, vamos a ir a tocar con todos los dedos, cargando el peso y que notéis que molesta, pero que sea soportable. Y igual que el anterior, esto vamos a hacer 10 repeticiones. Apoyamos talón,
Cargamos el peso poco a poco, notarlo un par de segunditos que tocamos con todos los dedos y volvemos. Ya hemos acabado con toda la parte de movilidad, ahora es momento de darle caña. Para ello vamos a empezar con el ejercicio de la plancha, es decir, el de toda la vida, chicos. Vamos a empezar, primero de todo, la plancha frontal de toda la vida de Dios. Nos ponemos aquí y aguantamos 30 segunditos. Importante contraer bien el abdomen y contraer los glúteos mientras realizamos el ejercicio. Cuando pasan los 30 segundos de plancha frontal, nos vamos a poner de lado, según la línea de dificultad, o con la rodilla doblada o con las dos piernas estiradas, y aguantaremos aquí otros 20 segunditos. Tanto un lado como el otro. Segundo ejercicio de fortalecimiento. Ahora lo que vamos a hacer es, cogemos un peso, yo en mi caso he cogido una pesita muy pequeña, que pesa medio kilo, no pesará mucho más. Lo que vamos a hacer es, nos vamos a poner a cuadrupedia, como estábamos antes, controlamos bien que nuestro cuerpo esté bien alineado, cogemos el peso con una mano y lo que vamos a hacer es, cogemos aire, llevamos la mano al pecho, la mano a la rodilla, y al soltar estiramos la pierna y el brazo contrario. Cogemos aire y estiramos. El peso de poner en la mano dependerá también de la fuerza que tengáis, a mayor fuerza, mayor peso. Y esto haremos 10 repeticiones, tanto con un brazo como con el otro brazo. Cogemos aire llevando la rodilla con la mano y al soltar, estiramos. Intentamos quedar lo más recto posible, es decir, la pierna no hay que subirla hacia arriba, sino alinearla con el cuerpo. Cogemos aire, soltamos. Vamos con el tercer ejercicio de fortalecimiento. Para ello vamos a tumbarnos boca arriba, con las piernas dobladas, y una vez estamos en esta postura, me voy a subir esto para que veáis bien sobre todo lo que me interesa cuando hagáis el ejercicio, y es que cuando subamos a hacer el ejercicio llamado el puente, cuando subamos primero se despegue la zona del culete con el gesto de cadera, ahí llevando la mirada hacia adelante, y luego despeguemos la espalda. Y esto lo acompañamos con la respiración, es decir, cogemos aire estando abajo, soltamos subiendo. Y subimos hasta que quede alineado todo el cuerpo. Bajamos cogiendo aire. Al bajar primero toca la zona dorsal, la lumbar y por último el culete. Y soltamos subiendo. Este ejercicio lo realizaremos 10 repeticiones. Vamos con el siguiente ejercicio. Para fortalecer, ya hemos trabajado mucho el lumbar, pero ahora es muy importante que activemos y trabajemos el glúteo medio, que es el estabilizador de la cadera. Por lo cual, lo que vamos a hacer es tumbarnos de lado, las piernas las ponemos medio dobladas y el ejercicio consiste en, activando el músculo, a abrir lo más fuerte que podamos la cadera hacia afuera. Si esto no nos cuesta, podemos poner una goma con resistencia. Una goma como esta. Entonces el ejercicio ahora hemos subido dificultad, entonces hemos puesto la goma. Cogemos aire, abrimos lo más fuerte y más amplio que podamos, pero poco a poco, chicos, no es abrir del tirón, sino abrir progresivo. Y esto lo haremos otras 10 repeticiones. Recordad, esto lo haremos tanto de un lado como del otro, hay que trabajar los dos lados. Bueno chicos, ya hemos acabado con toda la movilidad, con todo el fortalecimiento, pero es muy importante también estirar toda la musculatura. Entonces, el primer estiramiento que vamos a realizar es el que llamamos la meca o el mohametano. Entonces, lo que hacemos es, nos sentamos sobre nuestras rodillas y vamos a ir con los brazos lo más lejos que podamos, hacia adelante. Y aguantaremos en esa postura 30 segundos. Tenéis que notar tensión en la espalda, chicos. Tras 30 segundos, volvemos. Segundo estiramiento. Ahora vamos a ir con el psoas. Este músculo, aunque está en la parte anterior, está también muy relacionado con todos los dolores lumbares. Lo que vamos a hacer es, vamos a poner la pierna delante, la otra pierna vamos a llevarla hacia atrás todo lo que podamos y desde aquí vamos a llevar nuestra cadera hacia adelante. Y notaréis en la zona de la pierna que está atrás, en la zona de la ingle, vais a notar cómo os tira. Y aguantaremos ahí 30 segundos.
Este estiramiento tenemos que hacerlo con ambas piernas. Tercer estiramiento. Nos vamos a tumbar boca arriba y en este estiramiento lo que va a consistir es en coger nuestra rodilla, la otra pierna estirada y vamos a llevarla hacia el hombro contrario. Y notaréis cómo os tira toda la zona lateral y posterior. Tras estar 30 segundos estirando un lado, haremos lo mismo, pero con la otra pierna. Mantenemos la pierna recta y vamos con la otra y la llevamos hacia el hombro contrario. Y como os he dicho, chicos, 30 segundos cada pierna. Y el último estiramiento, ya que estamos en esta postura, lo que hacemos es un 4 con nuestra pierna y desde aquí, con nuestras manos, agarramos la pierna que está abajo. La llevamos hacia arriba y tiramos de ella. Y notaremos en toda la zona posterior ahí, también notaremos cómo nos tira. Y lo mismo, chicos, este estiramiento otros 30 segundos. Cuando pasen los 30 segundos, bajamos, cambiamos de pierna y estiramos la otra llevándola arriba. Y como siempre os decimos, chicos, acordaos, tenéis que notar tirantez, pero no dolor. Antes de acabar, unas recomendaciones generales. Primero de todo, antes de hacer ejercicio, aplicar calor. Incluso cuando lleguéis a casa después del trabajo, aplicar calor unos 15-20 minutos para relajar ese dolor de la musculatura lumbar. Si vais a doblar las rodillas para coger cosas del suelo, acordaos, importante doblar las rodillas, que no sea un tema de espalda. Tercera recomendación general, hacer ejercicio. Ya tenéis una rutina diaria para hacer, pero también si la complementamos con yoga, pilates o cualquier otro tipo de actividad, va a ser mucho más beneficioso. Cuarto, importante, cuando estemos mucho tiempo sentados, hay que intentar, aparte de levantarse 45 minutos a cada 45 minutos una vez, unos 5 minutitos, y si ya llevamos 2 horas, más de 15 minutos levantarnos, es importante no estar tirados en la silla, es decir, no tumbarte del todo, sino estar bien sentados. Y por último, si nada de esto mejora y seguís teniendo dolor, acudid a un médico que os haga un diagnóstico correcto para ver qué es lo que os pasa. Chicos, aparte de todo este ejercicio que hemos hecho hoy, os dejo aquí en la descripción un vídeo con 5 remedios caseros para aliviar el dolor de espalda. Si creéis que el contenido es de calidad y os ha ayudado, ahora podéis apoyar directamente al canal. Uniéndote como miembro, ahora podrás disfrutar de ventajas y contenido en exclusividad. Chicos, si os ha gustado, como ya he dicho, dadle al like, suscribíos y activad la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la curación y más allá.